¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este segundo encuentro de Emisión Cero, la serie de encuentros que estamos organizando aquí en el país con Acciona sobre el futuro, básicamente el futuro descarbonizado, el futuro sostenible, el futuro lleno también de innovación. Hoy, en este encuentro, nos vamos a centrar específicamente en un tema, en el cambio climático, en la innovación que supone la transformación de este país en relación con las energías y con lo que supone todo lo que es el avance hacia un futuro limpio. Sobre todo esto, sobre innovación, sobre cambio climático, vamos a hablar en los próximos minutos. Tenemos una primera intervención y después una mesa de debate en la que hablaremos sobre todo esto. Pero antes de esa mesa de debate tenemos un invitado muy especial. Si hablamos de innovación, nada mejor que el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Así que, ministro, le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por tratar la innovación en este tipo de eventos. En últimos años hemos aprendido muchas cosas todos. Aquí, por ejemplo, en la redacción ahora sabéis que podéis sacar adelante un periódico de calidad con todo o casi todo el equipo trabajando desde casa. Y también en unos pocos meses ha sido posible transformar décadas de investigación y trabajo en biología molecular en unas vacunas completamente nuevas que nos están librando de la pandemia. Bueno, a algunos les dan un poco de reacción. Desde hace años somos conscientes de que el cambio climático representa una amenaza existencial, quizá como ninguna otra que hayamos afrontado antes. El reto es descomunal, pero la experiencia de la pandemia nos ha devuelto la confianza en la propia capacidad de abordar problemas y resolverlos con cambios efectivos de actitudes personales y, sobre todo, con innovación. Por un lado, tenemos muchas décadas de investigación en muchos ámbitos que nos van a ayudar a combatir el cambio climático desde la innovación. Hace unos días firmé en Granada un convenio que tiene como objetivo traer a España un proyecto, el IFMIF-DONES. Se trata de un acelerador de partículas para probar los materiales con los que construir un reactor experimental de fusión nuclear. Este tipo de energía limpia, en la que se investiga desde hace décadas, pero siempre parecía retrasarse, supondría un gran impulso para la descarbonización de la economía mundial. Uno de los factores que me hace confiar en nuestro éxito es la apuesta política. El Pacto Verde Europeo es una muestra clara. Se trata de una nueva estrategia de crecimiento para transformar a la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía basada en el conocimiento, moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y en la que el crecimiento económico esté desvinculado del uso sin reposición de los recursos naturales. Esta estrategia, que dedicará un 37% del presupuesto a inversión verde, está detrás del Plan de Estímulo Económico Europeo. En esta línea, el Plan de Recuperación español está basado en 4 pilares: transición ecológica, cohesión social y territorial, igualdad y transformación digital. Sobre él se fundamenta nuestro proyecto de país, un proyecto que tiene el apoyo de la Comisión Europea, refrendado en la visita de ayer de la presidenta von der Leyen. Desde un punto de vista más concreto, consideramos la innovación para luchar contra el cambio climático de 3 maneras. Por un lado, innovación tecnológica y de producto. El objetivo aquí es reducir el coste de tecnologías maduras en el ámbito de la eficiencia energética y la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y el desarrollo de nuevas tecnologías que den flexibilidad en el almacenamiento de energía y contribuyan a optimizar el sistema eléctrico. También se buscan nuevos combustibles renovables para el sector del transporte y la industria, como los biocarburantes avanzados y la producción de hidrógeno 100% renovable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, innovación técnica o de aplicación. Su objetivo es la integración de las energías renovables en sectores productivos, como en el ámbito industrial y agrícola. Un ejemplo serían las instalaciones solares agrovoltaicas, generadoras de electricidad limpia que permitan reducir la factura de los agricultores. Y, por último, tercero, innovación organizativa o social. Ante un reto como el cambio climático, sabemos que el factor social es crítico y debemos desarrollar soluciones organizativas para implicar a la sociedad. Para conseguir nuestros objetivos, contaremos con la financiación del Plan de Recuperación. Se dedicará el 9% de esos fondos directamente a la transición energética, con una inversión de casi 6.500 millones de euros en los próximos 3 años. Como ha sucedido con la pandemia,
además de crearnos problemas, buscar soluciones al cambio climático generará oportunidades de desarrollo económico, social y tecnológico para las empresas y las sociedades que sepan posicionarse en la transición hacia una economía neutra en carbono. Un elemento clave será en qué medida el tejido económico y productivo actual está preparado para afrontar el cambio y aprovechar los fondos de recuperación, no solo para trabajar en España, sino también para hacerse con cuotas de mercado en Europa y en mercados internacionales. Para adaptarnos a esta transición es necesario que las empresas innovadoras y nosotros, como impulsores de la innovación desde el Gobierno, tengamos una visión a largo plazo. Este proceso de transformación no va a durar solo hasta 2030, que es el primer granito que nos fijamos. Habrá que seguir adaptándose más allá de 2050 y la tecnología seguirá evolucionando. Pero al mismo tiempo esa visión a largo debe combinarse con la necesidad de actuar y empezar a tener resultados ya. Por eso debemos considerar de forma conjunta el papel de las tecnologías más innovadoras con el de las tecnologías que están ahora ya maduras y con una cadena de valor establecida. En este tipo de tecnologías España cuenta ya con una, como decimos, cadena de valor consolidada y con posibilidades de crecimiento. Por poner un ejemplo, según datos del sector, el 90% de los elementos de un aerogenerador se fabrican en España, bueno, de los que están en España. Y en el caso de los paneles solares fotovoltaicos, la industria del país genera componentes que suman más del 65% de lo necesario para construir y operar una instalación solar. En la energía termosolar de concentración, muy importante para los países del sur de Europa y en particular para nosotros, también somos líderes. El 73% de la potencia instalada comercialmente en el mundo a finales de 2020 corresponde a empresas españolas. Hay muchos factores en los que somos un país privilegiado para el despliegue de este tipo de energía solar. Por un lado, el apoyo estatal a la I+D de esta industria ha impulsado una transferencia tecnológica exitosa que ha ayudado a llegar a una posición de liderazgo. Ayer mismo estaba precisamente en una reunión con uno de los impulsores desde Almería de aquellos proyectos que todos recordamos y que han puesto por delante a España en este área de generación de energía. Y por supuesto tenemos un territorio relativamente amplio con un elevado nivel de radiación solar, un poco perogrullo, pero es cierto que en Europa es un privilegio que tenemos. En el mar, donde también contamos con una posición privilegiada, nuestra actividad investigadora e innovadora también es puntera. De 27 soluciones flotantes para producir energía eólica marina en el mundo, 7 son patentes españolas. Y la Agencia Internacional de la Energía ha señalado a España como el país de la Unión Europea con más instalaciones para la investigación y el desarrollo de las energías marinas. En total contamos con 3 centros de pruebas en mar abierto, BIMEP en el País Vasco, Plocan en Canarias y Punta Langosteira en Galicia. Para continuar con las oportunidades, quiero mencionar el hidrógeno verde, que hemos querido impulsar a partir de la hoja de ruta, que llamamos del hidrógeno verde, claro, y la estrategia de almacenamiento energético. Nuestro liderazgo en energía eólica o solar nos posiciona muy bien para producir hidrógeno de origen renovable. Pero además la consecución de los objetivos a 2030 establecidos en esta hoja de ruta facilitará el despliegue de unos 9.000 millones de euros de inversión. Esto se dedicará a la puesta en marcha de proyectos de producción de hidrógeno renovable y generación eléctrica renovable asociada, adaptaciones industriales y movilidad, y generarán un efecto multiplicador en toda la cadena de valor en términos de creación de empleo y conocimiento. Tenemos una gran oportunidad de desarrollar tecnología propia capacitando a empresas españolas. La colaboración entre agentes del sistema español de ciencia, tecnología e innovación será imprescindible para desarrollar estas capacidades y que las compañías sean competitivas a nivel global. Para ello es necesario reconocer el poder tractor y central de la inversión pública en innovación, tanto financiando propuestas de universidades y centros de investigación, como mediante la operación de los centros de excelencia en este ámbito, como el Centro Nacional del Hidrógeno en Puerto Llano, y reforzar la transferencia de tecnología e interacción de los centros públicos con el sector privado. Otro de los apartados esenciales en la lucha contra el cambio climático y en donde entra mucho la innovación son los datos. Tenemos que contar con un sistema fiable de monitorización del clima. Los nuevos sistemas de observación de la Tierra desde el espacio se han convertido en herramienta fundamental del Acuerdo de París para medir las emisiones antropogénicas de CO2 y de otros gases de efecto invernadero y para hacer un seguimiento sobre las regiones polares. Los servicios de clima y atmósfera del Programa Espacial Copérnico serán clave para evaluar
si avanzamos en nuestros objetivos de reducción de emisiones y de los compromisos internacionales adoptados por los Estados. En este ámbito, España ha demostrado también su capacidad, liderando por primera vez una gran misión de la Unión Europea. Se trata de la misión LSTM, de medición de la temperatura del suelo, de la superficie de la Tierra, del mencionado programa Copernicus, con un contrato de más de 380 millones de euros. Quiero finalizar pidiendo que intentemos mirar al futuro con un optimismo razonable. El cambio climático es un efecto secundario de nuestra propia capacidad innovadora, de su aplicación descontrolada en el pasado. Es necesario que aprendamos la lección, pero también creo que debemos confiar en nuestras capacidades. Hace más de 2 siglos, Malthus predijo que el crecimiento de la población sumiría a la humanidad en el hambre y en el caos. No acertó en su predicción porque no incluyó en sus cálculos el potencial humano de innovación y no predijo avances como las técnicas agrícolas que multiplicaron la producción de alimentos, ni tampoco la evolución en los comportamientos y las actitudes morales que han dado lugar a la relativa contención de la explosión demográfica. Hay que ser conscientes de los problemas, pero debemos escuchar mucho más a las personas que proponen soluciones, aunque requieran esfuerzos e inversiones fuertes, y cambios de actitud radicales para la humanidad, y apoyarlas de forma decidida, como confío hacemos ahora en Europa y en España. La innovación basada en nuevo conocimiento, en un contexto de concienciación de la sociedad y, por tanto, financiada adecuadamente, es la solución a esto y yo creo que a todo lo demás también. Gracias. Casi que le voy a pedir que, si no hace falta ni siquiera que se siente, porque comenzamos con la mesa redonda, así que le voy a ofrecer la silla del centro y el resto de los invitados, si queréis pasar también, y empezamos ya directamente con la mesa de debate. Nos ha salido, por cierto, una mesa un tanto masculina, estoy viendo, pero es un poco por el comentario que hacía el ministro. Hay gente que se pone la vacuna y que le da una pequeña reacción. Hoy estaría con nosotros aquí Patricia Fernández de Lis, que es la directora de Materia, que es la responsable de la sección de ciencia del periódico El País, pero afortunadamente se ha vacunado ayer y lamentablemente le ha producido ese pequeño efecto secundario que hoy la tiene un poco fuera de circuito, pero bueno, que la mandamos desde aquí un abrazo sincero y al final es por una buena noticia y una buena noticia además científica, ¿no? El hecho de que se haya vacunado. Presento ya a los miembros de la mesa de debate que vamos a compartir en los próximos minutos. Raúl Rivero es el director de Sistemas de Información de Acciona desde el año 2018, es compañero de esta empresa también desde hace unos cuantos años, ha trabajado mucho en medios de comunicación y, bueno, pues básicamente ahora mismo está alineado en la estrategia de negocios y contenidos de una gran empresa como es Acciona. Anteriormente, ya digo, estuvo en distintos medios de comunicación, en El Mundo, en El País, y fue director de Desarrollo Digital de Prisa. El ministro Pedro Duque ya le conocemos. Yo, ministro, me va a permitir, si tengo que dar un dato biográfico suyo, aunque se repita muchas veces, pero me sigue pareciendo fascinante, el hecho de que Pedro Duque es astronauta y que no sé cuándo, año 98, año 99 probablemente. La primera vez, sí. Vio la Tierra desde el espacio. Yo... igual le aburre que se lo repitan constantemente, pero a mí me sigue pareciendo un dato fascinante. Es ministro de Ciencia y Tecnología, de Ciencia e Innovación, antes fue ministro también de Universidades y ya digo, en su pasado y en su presente, porque yo creo que los astronautas lo son siempre, ¿no? Es astronauta en excedencia. Sí, sí, yo ahora tengo excedencia y bueno, igual que los periodistas también, aunque se dediquen a otra cosa, también lo son siempre. Espero que no le moleste, que se lo recuerden. Eduardo Sáenz de Cabezón es matemático, es divulgador científico, es profesor titular de la Universidad de La Rioja y ha dedicado mucho tiempo a la divulgación, es entre otras cosas presentador de Órbita Laica y autor del libro Inteligencia Matemática y es fundador del grupo de monologuistas científicos de Big Bang Theory. Gracias por estar con nosotros también, Eduardo. Gracias. Y por último, David Cuartielles es fundador de Arduino, es investigador asociado de la TAP, en la Universidad de Malmö. Estudia la co-creación y el uso de plataformas y su influencia en la generación de sistemas socialmente, tecnológicamente y económicamente sostenibles. David también es conocido por su contribución al mundo del hardware abierto y su defensa del uso responsable de la tecnología. David, bienvenido. Buenos días. Yo sí les parece empezar por una pregunta un poco genérica, pero que quizás también está un poco en la clave de lo que decía el ministro Pedro Duque.
¿cómo es el mundo que viene? ¿Qué tecnologías disruptivas van a convivir con nosotros? Yo ya no diría en las próximas décadas, probablemente en los próximos años, porque todo el mundo avanza tan rápidamente que probablemente estamos en el borde de innovaciones que llegan, que nos van a transformar la vida cotidiana, pero que también tenemos que gestionar y saber cómo gestionarlas, ¿no? No sé si queréis hacer eso, una primera foto de cómo veis el mundo que viene dentro de un par de días. Raúl, si quieres empezamos por ti, que estás aquí. Yo creo que mal año para preguntar por la disrupción, porque mayor disrupción que la que hemos tenido, casi imposible, ¿no? O sea, yo me lo voy a llevar a mi terreno de la tecnología. Para mí la mayor tecnología, por decirlo de alguna manera, es la inteligencia artificial. Yo creo que Eduardo nos lo podría contar perfectamente, ¿no? Porque son matemáticas aplicadas a solucionarnos muchos problemas y mira, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los interfaces vocales lo estamos empezando a conseguir ahora, ¿no? O sea, y al final de cuentas somos humanos y nuestra forma de comunicación es hablar, ¿no? O sea, que eso cambiará mucho. A nosotros, por ejemplo, en Acciona nos está ayudando en el mantenimiento predictivo de los aerogeneradores que comentaba antes el ministro. O sea, es como un paraguas de tecnologías que nos da mucha posibilidad de disparo a un montón de cosas alrededor que, a fin de cuentas, están disrumpiéndonos continuamente, ¿no? Pues para mí la inteligencia artificial resume seguramente la mayor disrupción que vamos a ir teniendo en muchas cosas. Pedro. Se necesita, desde luego, muchos cambios importantes para poder paliar digamos, esta tendencia que es totalmente negativa y cambiarla a una tendencia positiva. Por supuesto que con técnicas de informática de ese estilo vamos a mejorar la eficiencia en general de todo, pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo grande por las tecnologías, por poner en marcha de forma operativa tecnologías básicas, digamos, de las duras, de las que se pueden tocar, que llevan mucho tiempo, digamos, demandando de una inversión para pasarlas de la idea a la práctica, ¿no? Esto se produjo bueno, por parte de empresas españolas en general, se produjo cuando se puso en marcha, como decíamos, las plantas termosolares, que son un ejemplo, y ahora tenemos que poner en marcha verdaderamente el almacenamiento a gran escala, que los científicos nos dicen si tuviéramos la posibilidad de darle el paso, pues lo podríamos hacer. Hay que aprovechar mucho mejor la energía del mar, hay que desarrollar tecnologías también, aparte de las soft, también muchas de las hard. Bueno, yo creo que era Lord Kelvin que decía que lo malo del futuro es que es difícil de predecir, pero sí que ya estamos entrando con algunas tecnologías con un pie metido en el futuro, ¿no? Hay algunas que son de alguna forma científicamente inciertas, pero que producen efectos laterales muy positivos, ¿no? Ha nombrado el ministro la fusión. La energía de fusión es una de ellas, la computación cuántica es otra de ellas. Son inciertas de momento, pero ya los efectos laterales que está teniendo su desarrollo ya son positivos, tangibles y medibles. Hay otra que ya está produciendo esos efectos, que es el blockchain, en muchos ámbitos diferentes, más allá de lo que son las criptomonedas, que es de otra forma muy distinta. La inteligencia artificial ha producido probablemente el mayor avance científico de 2020, más allá de las vacunas, es AlphaFold. Se ha descubierto, o se ha solucionado el problema de la estructura de las proteínas. Eso va a ser una revolución en biomedicina. Y eso ya está ahí, eso va a producir los efectos ya, ¿no? Y luego hay otras que también ha nombrado el ministro, que a mí me parece que van a marcar nuestro futuro, que es el hidrógeno verde, es una de ellas. Yo creo que es una de las que más futuro tiene. Y dentro de ese futuro, en términos generales que nombrabas, yo creo que van a cambiar nuestras relaciones con la producción de alimentos y las relaciones con los océanos. Yo creo que vamos a ver cambios en eso, en un futuro más o menos próximo. Y debemos verlos, yo creo. Bueno, pues yo, por no repetir nada de lo que se ha dicho hasta ahora, yo creo que hay toda una serie de investigaciones hechas a muy bajo nivel, lo que sería la arquitectura de computación, la que se está observando cómo reducir lo que sería el consumo intrínseco de los procesadores a través de la distribución de tareas en procesadores más pequeños, ¿no? Y, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Zúrich que lo que hace es que mira
como un procesador grande que tiene un sistema de multihilos consume mucho más que 8 procesadores pequeños que hacen las mismas tareas, porque se pueden apagar por partes y demás. Entonces, se está viendo ya activamente en el mercado, ¿no?, la migración de arquitecturas. Entonces, yo creo que lo más disruptivo a nivel de pasado mañana, que eso es un paso que hay que hacer antes de muchas de las cosas que estamos hablando, va a ser la optimización de lo digital. Porque actualmente la nube es una fábrica que consume más energía que el país de Dinamarca. Entonces, creo que vamos a ver una optimización digital y vamos a ver cómo la computación se va a llevar más al punto de uso, de manera que se pueda apagar cuando no se usa y se ahorre muchísima energía, que ahora mismo los grandes centros de cálculo son grandes consumidores de energía. Yo creo que será el gran impacto que veremos. Acotando un poco dentro de lo que es el tema del cambio climático, ¿no?, y las innovaciones tecnológicas, ¿va la tecnología tan rápido que, digamos, todo lo que es el deterioro del planeta que estamos teniendo en las últimas décadas, desde la revolución industrial, lo que decía usted, ¿no?, que la propia innovación del ser humano es la que ha ido provocando el daño, ¿no?, pero la tecnología nos va a permitir dar ese salto por encima de los perjuicios que está teniendo el cambio climático, mucho más allá de lo que podríamos imaginar hace unos años? Es decir, nos va a ayudar a luchar contra el cambio climático de una forma más acelerada de lo previsible, por lo que es la propia innovación y la velocidad a la que se pueden imprimir cambios a través de esas tecnologías. Yo creo que sin ninguna duda, ¿no? O sea, lo contaba el ministro en la charla inicial, ¿no? O sea, yo creo que toda la inversión que hay, toda la apuesta por tecnología que hay nos ayuda a cambiar la forma de atacar al planeta, que es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, la tecnología anterior en gran parte atacó al planeta, ¿no? Y nos está ayudando a eso, o sea, pero para eso hace falta un plan, hace falta inversión, hace falta nueva tecnología que nos ayude a lo que antes hablábamos, ¿no? O sea, mantenimientos predictivos, nuevos materiales, biomedicina, o sea, los océanos que antes decíamos, ¿no?, con los microplásticos que tenemos. O sea, necesitamos cambiar nuestra forma de hacer y yo creo que la tecnología es fundamental. O sea. Yo creo que atacando desde 2 sitios a la vez, o 3, vamos a poner 3, es perfectamente conseguible. Es decir, ayer estábamos hablando, le oí a nuestro presidente pues a alabar en una reunión con los representantes de Corea que estuvieron aquí, pues que allí se invierte el doble que en España en investigación y desarrollo. Pues hay que impulsar más el que todas estas tecnologías pasen del concepto al uso, además al uso masivo, que es muy importante. Otra área de donde tenemos que atacar es en la regulación, de tal manera que se pongan normas que cada vez acorralen más a las tecnologías que producen el cambio climático. Es decir, las empresas, como es lógico, pues tienden a maximizar el beneficio dentro de las normas existentes. Y lo que tenemos que hacer es que sea muy rentable producir energía sin atacar digamos, el equilibrio del planeta y para eso pues hay una serie de normas que están en pie ahora mismo, digamos, desarrollándose dentro de la Unión Europea para ser el ejemplo de una normativa que hace que se pueda producir desarrollo económico positivo, incluso ponerse por delante de otros países y a la vez estar actuando contra el cambio climático. Y bueno, la tercera cosa es lo que ya hemos hablado muchas veces todos, que es bueno, la actitud de cada uno. Quizá no haga falta este gasto energético, quizá no haga falta esta actitud ante el uso de energía, etcétera. Quizás tenga yo que invertir en que mi casa sea más eficiente energéticamente. Sí, yo creo que hay como 4 fases, ¿no?, en las que la tecnología y la innovación tiene mucho que ver con el cambio climático y puede cambiar muchas cosas, ¿no? Por un lado está la mitigación de los efectos que estamos produciendo, pues con energías renovables, con otro tipo de desarrollos que hagan que desaceleremos el daño de alguna forma, ¿no? Otra es la mitigación de los efectos que ya se han producido. También hay tecnologías, hablábamos, yo creo que los océanos tienen ahí un papel muy importante, los microplásticos son un sector muy importante en este caso. En tercer lugar está
tener claro que ya hay efectos. Entonces, ser capaces de diseñar de alguna forma una economía de crisis, igual que tenemos ahora una economía de crisis sanitaria y una economía de crisis climática. Y ahí me parece que una de las apuestas que debemos hacer es no solo en la regulación, sino también en la investigación, en aquellos sectores que son críticos en una situación de economía de crisis climática, que son, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, las infraestructuras, por ejemplo, la logística, ese tipo de cuestiones, de asumir que vamos a tener que adaptarnos de alguna forma. Y la cuarta sería tomar la iniciativa, y ahí están pues, las tecnologías disruptivas que hemos visto, ¿no? Y ahora, como señalaba el ministro ahora, dentro de todas esas fases hay una cuestión muy importante que la acabamos de ver en la pandemia, que es la alineación del discurso científico con las actitudes personales. Y ahí el papel de la comunicación es muy importante, pero también el papel de la regulación es muy importante. Porque no podemos, aunque las evidencias científicas sean una y sean claras y las soluciones se puedan dar, tenemos que tener individualmente y como colectividad un alineamiento con ese discurso. Si no, vamos a estar caminando en direcciones opuestas y eso nos va a ir mal. Como siempre, siendo el último del debate me lo dejáis muy difícil. Entonces yo voy a hablar de lo que sería la solidaridad ecológica, por así decirlo. Claro, nosotros estamos en un país desarrollado y tenemos una intención y estamos dentro del marco de la Unión Europea, pero obviamente si solamente nosotros actuamos esto no va a funcionar. Entonces el cambio de actitud también tiene que elevarse de tal manera que seamos capaces de transmitirlo hacia otros lugares y seamos capaces de ayudar en la medida de lo posible para que otros lugares puedan también unirse a estas políticas de cambio, ¿no? Entonces yo creo que si hacemos nosotros A, pero no ayudamos a que otro país que no tenga la capacidad también lo haga, el cambio no se va a producir. Entonces hay que hacer un cambio realmente muy importante también en la mentalidad a nivel transnacional. Eso creo que es muy importante. Si se varía la regulación y queremos que la prosperidad se alcanza, si queremos que la prosperidad se alcance mejor utilizando las técnicas que mitigan el cambio climático, entonces eso tiene que ser global, tiene que ser mundial. Por eso hay que hacer que ese cambio regulatorio cuanto más amplio sea mejor y sobre todo las economías que más energía utilizan tienen que todas solidariamente cambiar más o menos en la misma dirección, porque si no, incluso estaremos poniendo en desventaja a nuestras propias empresas. Pero con la pandemia ahora lo hemos visto, ¿no? Y esta palabra tan de moda ahora, el rebaño, ¿no? O sea, o mejoramos todos o no mejoramos en global, ¿no? Entonces, aplicado aquí lo mismo. Me parece que para eso es clave lo que comentaba probablemente Eduardo, ¿no? De cómo alinear el discurso con la comunicación que se hace y la comprensión que tenemos de lo que... ¿A qué te refieres exactamente? ¿Que la ciencia, la política viaja por un lado y el mensaje que llega a los ciudadanos o a nosotros no es el correcto o no están conectados? ¿Qué es lo que habría que hacer? Seguramente es el mensaje correcto. Quiere decir, cuando tenemos personas o colectivos incluso que niegan ciertas evidencias científicas, no es porque la información no esté ahí, la información está ahí y es correcta. Probablemente no compartimos el relato. Entonces ahí es donde tenemos que alinearnos, porque muchas veces ocurre que como no compartimos ese relato, estamos teniendo un relato alternativo de conspiración, de intereses ocultos, que quizá llevan un punto de apoyo en una realidad, en una verdad, pero se extrapola absolutamente y eso nos lleva en direcciones que son opuestas. Ahora mismo una de las fuerzas que tenemos que luchar de alguna forma contra parte de la población que va contra las evidencias científicas en el tratamiento de algo tan obvio como las vacunas y el tratamiento de la pandemia, ¿no? Y el cambio climático, que es más sutil, que la percepción de riesgo es mucho menor. Por ejemplo, aquí tenemos, creo que con mayor urgencia, de compartir ese relato. Y también a nivel interno, Yo, que mi experiencia es del mundo de la investigación, de la universidad, tenemos que, junto con las empresas, compartir el relato también. Ahora mismo tenemos una distancia, incluso en algunos puntos una desconfianza, ¿no? Decir, no, es que vienen a la universidad a meter mano para satisfacer sus intereses, vienen a usarnos, ¿no? Y por otra parte, no, es que los de la universidad no tienen los pies en la tierra. Bueno, yo creo que partir de la desconfianza mutua es un error para cualquier colaboración. Deberíamos partir de alguna forma de la admiración mutua. Esta gente sabe hacer algo que yo no sé. Y a partir de ahí compartamos el relato para seguir juntos. Yo creo que más bien se trata de eso, no de que no haya evidencias o que el mensaje no se esté dando, el mensaje se está dando y muchas veces es obvio. Hace falta compartir la intencionalidad, ¿no? El caminar. Esos son todos los puntos que quería tratar, ¿no? Cómo se coordina la actitud de las empresas privadas con lo público, hasta qué punto ese flujo de trabajo en conjunto, de colaboración es bueno y qué es lo que habría que hacer hacia el futuro para que si es bueno sea mejor y si no es bueno, mejore.
Mira, según estábamos hablando, a mí se me estaban ocurriendo cosas que estamos haciendo en Acciona y que engancha con un montón de temas, ¿no? O sea, pues por ejemplo hablamos del CO2, ¿no? de ser menos agresivos. Tenemos proyectos donde lo que, en Toro creo que es el proyecto, donde lo que hacemos es, con una red LoRa, vigilamos o vemos cómo de llenos están los cubos de basura, por ejemplo, y sabes cuándo tienes que ir a recogerlos y haces un trayecto eficiente. O sea, son todo pequeños gestos donde hay menos consumo de CO2. O antes hablabais de materiales, ¿no? Tenemos un proyecto, creo que es en Noruega, donde con pasta de papel, seguro que lo digo mal, lo que hacemos es, para las carreteras, en vez de usar agentes mucho más agresivos como es el cemento o la cal, eso hace el piso y es mucho más ecológico sobre lo que vas montando, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que necesitamos ir haciendo y son todo pequeños gestos, ¿no? que vamos consiguiendo. Entonces, yo creo que la colaboración es absolutamente fundamental porque la investigación para todo esto es fundamental, ¿no? Sí, hace ya tiempo que en muchas áreas de investigación, en muchas áreas de aplicación de nuevo conocimiento a innovación, a nuevo producto, las empresas, las grandes empresas, normalmente adquieren el conocimiento afuera. Es mucho más, se ha demostrado que es mucho más eficiente eso en grandes volúmenes de adquisición de conocimiento que la creación de conocimiento interno dentro de las empresas. Y por lo tanto tenemos que fomentar ese flujo del nuevo conocimiento que generan las universidades y centros de investigación pues al producto cuanto antes mejor. Nosotros hemos puesto en marcha pues todas las programas y medidas que hemos creído y que hemos visto con la comunidad que empiezan a ser necesarias y empiezan a ser de gran fruto. Entonces, por ejemplo, el hecho de que estemos coordinados entre las organizaciones científicas en España en este momento, las que producen el conocimiento, y la organización como es el CDETI, que hace la transferencia de conocimiento, que ayuda a las empresas con, por ejemplo, pues programas de subvenciones para que generen nuevos productos. El hecho de que esa coordinación se haya mejorado extraordinariamente nos da mucha esperanza de que se va a mejorar de forma muy significativa esa transferencia entre lo público y lo privado en España. Y estamos viendo frutos muy importantes y tendremos probablemente resultados en cuestión de pocos meses y en el año que viene y en el otro seguro que también, y esperemos que todo esto se mantenga. Yo creo que lo hemos puesto ahí en la redacción del Pacto por la Ciencia e Innovación que hemos presentado y ahora están empezando a debatirlo en el Congreso. Pues no es tan difícil, hay que multiplicar, por ejemplo, por 2, pongamos la inversión que el Estado produce en lo público, y hay que mantener una actitud decidida de coordinar tanto la ciencia como el fomento de la innovación permanentemente, con medidas permanentemente novedosas, de tal manera que se produzca esa transferencia. Yo no creo que pueda existir una dialéctica entre no queremos hablarnos o, como decía también Eduardo antes, las personas que estudien en la universidad pues tendrán que tener salida también hacia las empresas y tenemos que promover que se contraten doctores también en las empresas, que entiendan la innovación, que sean más rápidos. Todo eso tenemos programas para hacerlo y yo tengo mucha esperanza. Yo justamente es una reflexión que quería hacer, porque siempre se habla muchísimo de la transferencia de conocimiento como si fuera unidireccional. Y creo que nos olvidamos muchas veces que hay que también ver en qué manera la universidad se nutre de que las empresas vengan y pongan retos. Que a lo mejor surge un reto interesante, ya no siempre va a ser la comisión o el gobierno el que lo va a proponer, va a ser una persona que ha encontrado un nicho y en cómo puede colaborar con un centro de investigación para generarlo, ¿no? Eso es una gran pregunta también que surge muchas veces, y yo creo que aquí, en cierta manera, yo siento que sí que hay... Uy, perdón, tengo un golpe al micrófono. Siento que sí hay un poquito de falta de información en la parte de lo que son las pymes, porque yo creo que las pequeñas y medianas empresas tienen un día a día suficientemente complejo como para poder estar informándose
y ver cuáles son las posibilidades que tienen. Entonces yo creo que hay que hacer un cierto nivel de esfuerzo en la comunicación para que la pyme sea capaz de salir a pedir ayuda, ¿no? Que ese es siempre un asunto importante. Mencionaba las universidades, ministro. Estos días estamos preparando en el periódico una cobertura un poco especial sobre el futuro de la juventud y hay un episodio que estamos ahora trabajando sobre él de jóvenes que emigran al extranjero. Y es llamativo porque de las decenas de mensajes que tenemos de gente que está fuera, casi todos o se dedican, o es gente que se ha ido por estudios o profesiones que tienen que ver mucho con la cultura, con el arte, la música, por ejemplo, o son científicos o ingenieros que están en Múnich, en Suiza, en Alemania, y que se han ido y que probablemente no vayan a volver próximamente, ¿no? No sé hasta qué punto, hablábamos antes de la comunicación entre el mensaje y cómo lo recibimos, ¿dónde tendría que entrar el fomento de los estudios o la valoración de los estudios o la universidad como granero de todo este tipo de profesiones que al final es parte de lo fundamental para luchar también contra el cambio climático o para lo que es la innovación del futuro, ¿no? ¿Hasta qué punto ahí estamos bien o estamos mal en cuanto al trato que damos a esas profesiones o a esos estudios o al valor que tiene la universidad? Bueno, bien está claro que no estamos. Es decir, ayer estuve viendo las estadísticas de Eurostat. España es el país de toda la Unión Europea donde hay un porcentaje mayor de personas sobrecualificadas para su puesto de trabajo. 36% venía. Está claro que tenemos que hacer varias reformas. Una de ellas está plenamente en marcha, que es la valorización de la formación profesional. Nos lo piden las propias empresas. Las empresas tienen cierto problema de encontrar técnicos e ingenieros, pero tienen mucho más problema de encontrar gente que verdaderamente se ponga con toda la cabeza y con toda la formación a operar aparatos complejos y a sacar la producción adelante. Y esa reforma está plenamente en marcha y bueno, está muy alabada por todos los analistas y la Unión Europea y tenemos que continuarla. Y luego, claramente, ese incremento que tenemos que hacer del fomento de la ciencia e innovación en España hasta ponernos a unos niveles, por lo menos la media europea, pues también producirá que tanto las empresas como el sector público absorban más de todos esos profesionales. El truco no es muy difícil, es decir, si tenemos mayor inversión y generamos más conocimiento, pues tendremos, por un lado, más gente trabajando en el sistema público, pero por otro lado, y en una proporción mucho mayor, más puestos de trabajo de alta cualificación en las empresas porque habrá mucho más desarrollo tecnológico. No hay otro truco más que seguir fomentando la ciencia y la innovación, seguir fomentando la colaboración entre lo público y lo privado, mejorar la comunicación para que las pequeñas empresas sepan que existe una red Cervera, unos centros tecnológicos que les acogen y hacen la innovación que ellos necesitan si es necesario. También el siguiente programa también va a hacer que los centros también, es decir, va a haber ayudas para que las pequeñas y medianas empresas puedan utilizar los centros de generadores de conocimiento como universidades e empresas, como universidades y centros de investigación para encargar sus innovaciones. A veces también, como decía David antes, basta con que ellos sepan que se puede y que hagan un primer intento para provocar una pequeña explosión de innovación, pues todo esto estamos intentando llevarlo a cabo a la vez. Mira, algo que decía David, que creo que es muy interesante, y es las pymes y las universidades, ¿no? O sea, nosotros tenemos un programa que se llama Innovation, donde lanzamos retos a las pymes, a las universidades y donde subvencionamos de alguna manera esos retos que los negocios les lanzan directamente, ¿no? Y es muy interesante ver la participación, lo tenemos en España, lo tenemos en Chile, y es súper interesante ver cómo te vienen con ideas disruptivas, como tú decías al principio, ¿no? Que tú no tienes ese conocimiento dentro de la casa y necesitas clarísimamente tirar de universidades y de pymes que son mucho más ágiles, a fin de cuentas, que una gran empresa, ¿no?
Sí, yo coincido plenamente y me parece, bueno, que quizá no es el momento, pero también el hecho de que la carrera científica y la carrera investigadora en España sea atractiva es un beneficio para España, claramente, desde cualquier punto de vista que lo observemos. Y luego, en cuanto a esas especie de uniones entre empresas y universidades, entre empresas y centros de investigación, yo creo que sí que se van dando pasos. Ocurre un poco como ocurrió con la pandemia, con el uso de la tecnología. Comentabas antes comentaba el ministro, la redacción de un periódico que puede hacer online. La tecnología ya estaba, la infraestructura ya estaba. Cayeron como un muro de excusas de repente, en la docencia también, ya estaba, ¿no? Entonces hay muchas infraestructuras que ya están, ya existen, puentes de diálogo entre unas y otras, démonos cuenta de que existen antes de que nos venga una urgencia de necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el utilizar los centros de investigación en las universidades como infraestructuras también de prestación de servicios a empresas y universidades, eso es algo a agilizar. La existencia de equipos mixtos para retos, por ejemplo, concretos que planteaban. Y también la búsqueda de proyectos, porque es muy difícil a veces y te ves en una jungla de saber realmente qué convocatoria se adecua a este reto que tengo, a esta necesidad que tengo, y a lo mejor tengo la persona que está al lado, en mi misma ciudad o en mi mismo colectivo. Y entonces ahí yo creo que sí que podemos incidir, porque, repito, yo creo que la infraestructura y muchas veces las facilidades ya existen, ya están ahí. Por supuesto hay que mejorarlas, yo creo que se hace un esfuerzo muy grande por mejorarlas, pero yo creo que ya existen. No sé si quieres decir algo más en esto, David. No, es lo que dice que yo soy el ejemplo claro de la persona que se va a España. Ya. Solo que... No, pero al margen de eso, creo que hay otra reflexión que hacer y creo que lo podemos hilar también en la dirección de cuál es el formato del intercambio de conocimiento dentro de estas colaboraciones, y eso me llevaría a mi campo, que es el campo de lo abierto. Porque, por ejemplo, el CERN tiene un caso muy interesante, porque el CERN cuando hace estudios de proyección de partículas y cálculo de velocidades y demás, tiene que diseñar circuitos específicos que solo se emplean ahí. Y solían contratar a grandes empresas, que no voy a mencionar aquí, que costaban muchísimos millones para que hicieran todo el diseño, la fabricación, la medición, etcétera, etcétera. Pero generaron precisamente, a partir de todo un debate que se generó en el campo del hardware, las licencias de hardware libre del CERN, que les servían para poder colaborar con un montón de entidades pequeñas, por ejemplo, doctores recién salidos de una universidad que habían diseñado un nuevo sistema de medición, los podían contratar para que hicieran el diseño, la fabricación hacia otra empresa. Entonces, al ser libre, les permitía muy fácilmente mover el conocimiento de un sitio a otro, de una cápsula a otra, y de esa manera, aparte, atraer actores constantemente renovándose a la generación de nuevos sistemas. Entonces, yo creo que también es muy importante plantearse cuál va a ser este contenedor de intercambio de información. Si vamos a basarnos en el sistema tradicional de las patentes o vamos a basarnos en sistemas abiertos de colaboración. Yo abogo por lo segundo, pero bueno, os dejo ahí mi pregunta. Tú abogas por lo segundo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Claro. ¿O qué creéis? Yo creo que tendemos cada vez más a lo segundo, realmente, ¿no? O sea, yo también abogo por lo segundo, ¿eh? O sea, el hecho es que, y lo vuelvo a llevar otra vez a nuestro terreno, ¿no? O sea, en Acciona sí que se comparte mucho todo lo que se hace y, por ejemplo, nosotros en la desescalada, hablo de tecnología ya, ¿eh? Cuando empezamos a desescalar allá por junio del año pasado, mayo, desarrollamos toda una aplicación para que los empleados pudiesen ir, todas las mañanas hay una declaración responsable, generamos un código, hay una aplicación que tienes en tu móvil, todo eso lo liberamos. O sea, creemos que había una buena acción social de ayudar a que el tejido empresarial español volviese otra vez a trabajar, ¿no? O sea, yo soy defensor, es verdad que dentro de las empresas no es muy fácil hablar de todo mi desarrollo lo pongo libre a la sociedad, ¿no? O sea, tiene mucho más recorrido, yo lo veo clarísimo también, pero yo creo que es extremadamente importante. Y si vamos a la parte de la innovación, para mí es absolutamente fundamental, vamos, sobre todo si empiezas a trabajar con universidades o con centros de tecnología o de innovación donde la compartición, lo estamos demostrando ahora mismo, que todo aquello que se comparte se difunde mucho más rápido y se expande y crece muchísimo más rápido, ¿no? Entonces yo ahí estoy contigo. Sí, es un campo de diálogo que es bastante fecundo, claro, ese, y que además podemos buscar modelos de negocio basados en la compartición, o basados claro, en el software libre, en el hardware libre, y como alternativa, no digo como contraposición, pero como alternativa también a los modelos basados en patentes. No, es que yo lo veo más como una colaboración frente a una competición. Claro. Si tenemos un reto como ha sido, por ejemplo, el caso del COVID, la gente puede colaborar desde su posición más fácil que no competir con los otros, porque el objetivo final no es hacer más dinero,
que eso va a ser una consecuencia, sino mejorar una situación. Cuando hablamos del cambio climático, al final queremos mejorar una situación. Entonces yo creo que la base fundamental ideológica debe ser también basada en la colaboración y no en la competición, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que yo veo también cuando estamos juntando innovación que viene de la parte empresarial con esta idea de un gran reto a nivel global, como comentaba antes Pedro. Y yo creo que requiere también una forma diferente de pensar en cuanto a las herramientas y las metodologías de trabajo. Nos quedan 10 minutos de conversación y no me quería ir sin centrarnos, aunque sean unos minutos, en algo que ha pasado ayer y que va a pasar próximamente, que son los fondos europeos de recuperación. El programa que ayer se presenta oficialmente como aprobado para España por Ursula von der Leyen, que incluye, corregidme si me equivoco, pero creo que es en torno al 10%, el 9% de fondos dedicados específicamente a la energía, casi 7.000 millones. ¿Cómo va a cambiar esto la foto, si es que va a cambiar la foto? ¿Cómo va a cambiar el futuro inmediato de la lucha contra el cambio climático, que de repente tanto dinero se dedique a nuevas energías? Pues la verdad es que la esperanza es que cambie mucho, claramente. Es decir, que sea un primer impulso de inversión pública que provoque innovación, y al provocar innovación entremos en esa rueda que decíamos antes de ponerse en nuestro tejido productivo por delante en el mundo en este tipo de innovación. Ya estamos por delante en muchas cosas en Europa, hemos hablado de un par de ejemplos de generación de energía renovable, porque hubo una inversión en su momento por parte de los gobiernos europeos, y ahora va a haber otra todavía más grande. Pues en el pasado nos pusimos por delante de 3 o 4 tecnologías clave y ahora estamos esperando que eso también ocurra. Es decir, las dos cosas a la vez. No se puede... no es sostenible el hacer toda esta inversión pública si no la hacemos en la dirección que se creen más puestos de trabajo de alta cualificación, que la gente empiece a vivir mejor y que se gane dinero y que se exporte. Si no, no podríamos continuar esta rueda. Y esa es la dirección en la que estamos intentando mover la rueda con los fondos de recuperación. Inversión pública que crea mejor ambiente, reduce, pues, por ejemplo, la contaminación de los ríos también, pero que a la vez, bueno, pues siempre tiene una vista puesta en que esto sea productivo, claro, para el futuro, para el tejido industrial y en general, pues, para el bienestar de la sociedad, porque el bienestar de la sociedad se genera con que todo el mundo tenga trabajo y que tenga unos puestos de trabajo estables y que cotice a la seguridad social. Todo eso está intermediado por la innovación. Sin la innovación, esa rueda no se mueve. Yo creo que es fundamental, o sea, necesitamos una dirección, ¿no? Y en los grandes hechos, que para mí son la educación, la sanidad y la investigación, necesitamos levantar la vista del prontuismo, de la solución inmediata, mirar hacia adelante y hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque el planeta lo vamos a dejar aquí. Entonces, o invertimos y tenemos una dirección clara, aunque nos cueste llegar a ese punto, ¿no? Y para eso necesitamos dinero, a fin de cuentas, inversión y dirección, o mal vamos, si no. Sí, a mi juicio coincido plenamente. Nos da el tener estos fondos, esta inyección de fondos, nos da la posibilidad de evitar la urgencia y de poder plantearnos objetivos a un medio y a un largo plazo, ¿no? Ocurre muchas veces que también nos ocurre en la investigación, que necesitamos calma para plantearnos proyectos que no sabemos muy bien a dónde van a ir y que probablemente tenemos que tener los ojos puestos en las dos escalas. En la escala inmediata, es decir, solucionar los problemas que tenemos ahora, pero también debemos ser capaces de prepararnos para problemas que no sabemos que vamos a tener, que tendremos en el futuro y que no sabemos cuáles van a ser. Y eso, la ciencia básica y la investigación son quienes nos van a poder ayudar a dar respuestas en el futuro, ¿no? Y ahí yo creo que este tipo de situaciones en las que viene una inyección de fondos es lo que nos va a poder permitirnos plantearnos problemas a futuro, lo cual, pues, es una solución a mucho más largo plazo, claro. Sin ninguna duda, parte de los fondos los tenemos que utilizar para dar estabilidad a un sistema de generación de conocimiento que en España, pues, ha entrado en un punto
en el cual necesita una inyección de fondos a la base, ¿no? Y eso también es cierto, porque es que además toda esta rueda empieza ahí, ¿no? En la generación de conocimiento, y estamos teniendo una gente que tiene que no tiene la estabilidad que se merecen, y por lo tanto una parte importante de toda esa inyección de fondos también tiene que ir ahí, ¿no? Es decir, sabemos, ¿no?, de dónde empezamos y dónde comienza esa rueda de prosperidad. ¿Existe un riesgo de que, pregunto, no digo que, de que estos fondos, las grandes empresas como Acciona, las grandes empresas energéticas, sepan cómo acceder a ellos o cómo presentar proyectos, pero cómo evitar el riesgo de que las pequeñas empresas, las pequeñas iniciativas, centros de formación, centros, puedan acceder también con pequeños programas, igual con pequeñas iniciativas, pero que también son al fin y al cabo con el mismo objetivo? O sea, ¿cómo comunicar al final, ¿no? Porque sabemos que esos fondos existen, sabemos que van a llegar. Acciona seguramente sabe cómo hacer para poder presentar proyectos interesantes, pero ¿cómo se va a comunicar eso hasta, bueno, pues las venas del sistema en donde son más pequeñas, ¿no?, de las pymes o estas pequeñas iniciativas que también pueden tener? Pues me parece que me toca a mí esta. Bueno, yo le miro siempre a todas le pueden tocar a usted. Bueno, desde el punto de vista de la organización de todas las convocatorias que tendremos que hacer, pues obviamente se está pensando en un diseño que haga que llegue a todo el tejido productivo, toda esta inyección de fondos, teniendo en cuenta también, por el otro lado, que hay un objetivo también, digamos, un objetivo operativo final, que es verdaderamente queremos reducir la contaminación de los ríos, verdaderamente queremos llegar a una situación en la que generemos energía más limpia, verdaderamente. Es decir, que hay que llegar al final, pero también tratando de pasar por todas las partes del sistema productivo, eso está claro. Nosotros lo que hacemos desde el punto de vista de la utilización de fondos para innovación o para ciencia e innovación, pues siempre tenemos en mente las pequeñas empresas y que hagan innovación, como antes decía Diego también. Así que, David, perdona. Por ejemplo, las convocatorias de misiones que hicimos en un piloto el año pasado, tienen un trozo del dinero está reservado a proyectos que presentan pequeñas y medianas empresas dentro de esa misión. Y además, las misiones son precisamente una de esas formas en las que empujamos a que las empresas tengan que tirar por necesidad del conocimiento generado en universidades y centros de investigación, porque las misiones son complicadas. Es la primera vez que en España ha habido un programa de fomento de la innovación de las empresas que está dirigido, es decir, lo que queremos es llegar a tal sitio, ¿no?, a mejorar el nivel tecnológico en ciertas áreas muy concretas. Pues no sé, como ya sabemos cómo funciona esto de las misiones, ¿no?, un tipo DARPA, un tipo las misiones Apolo, todo esto. Y yo creo que ese tipo de actuaciones, siempre tener en mente cómo es el tejido productivo y que hay muchas empresas pequeñas que además son muy útiles, que no es cuestión de dar dinero por dar, sino que si llega a las pequeñas empresas, el objetivo se alcanzará mejor. Sí, yo tengo la sensación de que, por regla general, una estructura grande tiene una necesidad de mantenerse diferente que una estructura pequeña. Entonces, cuando una estructura pequeña pide dinero para un proyecto, suele orientarlo realmente a la generación de ese proyecto y el resultado claro, porque tiene la gente que tiene, mientras que una estructura grande tiene un montón de cosas extra y mucho dinero se va a otras cosas que no son necesariamente la acción, ¿no? Esto se ha visto ya, por ejemplo, en temas como proyectos europeos y demás, ¿no?, cuando se va un 30% de cosas solamente a la infraestructura que soporta la acción. Que tiene que estar ahí, ¿no?, pero es muy complejo. A mí lo que más me preocupa cuando se generan estas acciones, más que el dinero llegue, es también cuál es el coste de documentación que cae sobre la gente que realiza la acción, ¿no?, que hay que entregar de vuelta, cómo se monitorizan las cosas, porque por la general se generan plataformas en las que reportar y demás, que suelen ser complejas de utilizar, que requiere una formación previa, y eso de nuevo es lo que vuelvo a la canción de antes, ¿no?, es esa información y esa formación que hace falta para que
esa gente que no tiene ese tiempo necesariamente pueda realmente dedicarlo para lanzar, ¿no? Entonces, una acción que me parece interesante, y de aquí le he hecho al ministro una petición, es si se destina, por ejemplo, formación para el acceso, o sea, formación pagada para el acceso. Es algo, por ejemplo, que en Suecia, donde yo trabajo, las universidades tienen. Cuando tú vas a hacer una solicitud de una beca, puedes pedir X horas pagadas para pedir la beca. Entonces, ¿cómo poder adaptar ese concepto también a lo que sería, por ejemplo, las pymes, ¿no? Pues si vais a optar a este proyecto, vais a tener que ir a una persona durante una semana, pues os podemos dar una beca para que podáis realmente formaros y lanzar la petición, ¿no? Para que sea más efectivo. Pues si no, representa también una inversión inicial que muchas veces parece que no, pero es significativa. Bueno, pues yo creo que es una buena idea. Todo desde hace 15 años quizá en España existen 2 programas por parte de CEDETI, por ejemplo, de simposio, de atraer a las empresas y enseñarles cómo se hace un proyecto europeo, pero quizás en este caso tengamos que hacer algo específico y tengamos que dedicar recursos a ello. Está bien pensado. Estamos terminando ya, no sé si Eduardo quieres decir algo más o Raúl. Pues lo dejamos con esta petición y esta recogida del guante sobre esta propuesta. Gracias, Raúl Rivero, gracias, ministro Pedro Duque, gracias, Eduardo Sánchez Cabezón, y gracias, David Cuartielles. Gracias a los 4 por estar aquí esta mañana en El País. Gracias a todos los que nos habéis seguido también desde la web del País, de elpaís.com, en este encuentro de emisión cero, dedicado al cambio climático, pero que ya habéis visto que ha derivado sobre todo lo que es la innovación y el futuro que nos viene, no solamente con los fondos europeos, sino también con todo lo que es la investigación, el desarrollo y las propuestas que están encima de la mesa sobre el cambio climático y sobre la innovación en general. Así que nada, gracias a todos. Volvemos dentro de poco con un nuevo encuentro. Gracias. Pues muchísimas gracias a los 4.